Catálogo Divino. En esta quinta temporada escucharás historias de amor, pasión, traición, valentía, sabiduría y perdón. Demos paso a los santos y beatos que nos preceden en el cielo y siguiendo su ejemplo luchemos por ser parte de los coros angelicales. Catálogo Divino. Hoy es 2 de abril y el Catálogo Divino abre sus páginas para contarles la extraordinaria vida de un santo de la Iglesia Católica. La santidad no está en lo extraordinario. Lo extraordinario surge de la santidad de aquellos que se han hecho humildes y le han dado toda la gloria a Dios. El santo es aquel que reconoce que no es por su poder que se obran milagros, sino por la fe y confianza en Dios, que es el dador de los dones. En esta fecha, la Iglesia hace memoria de San Francisco de Paula, ermitaño, San Amfiano, mártir, Santa Teodora, virgen y mártir, San Abundio, obispo, San Víctor de Capua, obispo, San Nicesio, obispo, San Eustacio, abad, San Juan Pein, presbítero y mártir. Beatos mártires Diego Luis de San Vítores, presbítero, y Pedro Colón Sant, catequista. Beato Leopoldo de Gaique, presbítero religioso. Santo Domingo Tuoc, presbítero religioso y mártir. Beata Isabel Vendramini, virgen y fundadora. Beato Francisco Coll, presbítero religioso. Beato Guillermo Apor, obispo y mártir. Beato Nicolás Carnequish, obispo, y la Beata María de San José o Laura Alvarado, virgen y fundadora. Un solitario que reúne a multitudes, un penitente que vive 24 años en las cortes, un profeta y un taumaturgo que quiso llamarse Mínimo. Conozcamos la extraordinaria historia de San Francisco de Paula. Fueron sus padres Giacomo Martolila y Viena de Fuscaldo. Ellos rogaron fervientemente a Dios por intercesión de San Francisco de Asís para que les diera un hijo, pues llevaban varios años casados sin poder concebir. Un tiempo después nació un niño en un pueblecito llamado Paula, en Italia, en 1416. Los padres vieron esto como una oración respondida y lo llamaron como San Francisco. Finalmente nacieron otros 2 hijos. Cuando tenía unos pocos años se enfermó gravemente de los ojos. Se encomendó junto con sus padres a San Francisco de Asís y este santo le obtuvo de Dios la curación. En acción de gracias se fue a los 14 años en peregrinación a Asís y allá recibió la inspiración de convertirse en ermitaño, dedicado a rezar y hacer penitencia. De regreso a Paula, el joven no entrará ni siquiera en el pueblo, sino que se queda fuera para iniciar vida de ermitaño en una propiedad familiar. Cavó en la montaña un refugio, a semejanza de los antiguos anacoretas. Allí inicia una vida de oración continua, trabajo manual y recia penitencia. Empieza entonces a labrarse involuntariamente una fama de santidad que hace que muchos, necesitados de consuelo o de salud espiritual o corporal, acudan a él. Pronto, varios hombres siguieron su ejemplo y Francisco tuvo que fundar varias casas para sus religiosos. El lema que guiaba sus penitencias era Cuaresma Perpetua. Esto quiere decir que en la alimentación se debían hacer las mortificaciones propias de la Cuaresma con el fin de fortificar la voluntad. En la construcción del primer convento ocurrió un gran milagro. Para proveer de cal a las obras emprendidas, se había construido un horno. Este llevaba 24 horas ardiendo. Cuando los caleros vieron que las piedras, habiéndose removido y comenzado a caer, hacían temer su inminente ruina. No sabiendo cómo arreglar tan grave daño, corrieron a notificarlo a San Francisco, el cual, yendo a aquel lugar, los exhorta a tener buen ánimo y confiar en la ayuda del Señor.
Elevando él los ojos al cielo, en breve oración y haciéndose la señal de la cruz, entra impávido en aquel remolino de llamas dentro del horno. Permanece un rato allí dentro, moviéndose cómodamente de un lado para otro, a fin de reparar los defectos, y luego, a vista del guarda, fuera de sí por el estupor y de otros trabajadores, sale de allí ileso y tranquilo sin haber sufrido la menor quemadura. Otro episodio extraordinario ocurrió cuando su sobrino Nicolás, que deseaba ardientemente hacerse monje en la orden que su tío acababa de fundar, falleció. La madre del joven, por apego humano, se había opuesto a ello tenazmente. El cuerpo fue llevado a la iglesia del convento y Francisco pidió que lo condujeran a su celda. San Francisco pasó la noche en lágrimas y oraciones, obteniendo así la resurrección del joven. Por la mañana, cuando su hermana fue a asistir al entierro del hijo, Francisco le preguntó si ella aún se oponía a que él se hiciese religioso. Ella dijo entre lágrimas: Ah, si yo no me hubiese opuesto, tal vez él aún viviese. Insistió el santo. ¿Es decir, que estás arrepentida? Y ella contestó: Oh, sí. Francisco le trajo entonces al hijo sano y salvo, que la madre abrazó en llantos, concediendo el permiso que antes negara. El santo poseía una admirable simplicidad. Era bondadoso, franco, cándido, servicial, siempre dispuesto a hacer el bien a cualquiera. Fue ese espíritu el que él comunicó a sus hijos espirituales, a los que llamó hermanos mínimos. Hacia el año 1450, recibe la visita de un enviado papal, quien trata de disuadirle de querer extender a otros su forma de vida extremadamente austera. San Francisco replica: Ved, monseñor, para los que aman a Dios, todo es posible. Y toma en sus manos brasas o carbones encendidos. El reconocimiento pontificio llegará casi 20 años después, en 1474. No tardó en suscitar envidias. Un sacerdote de nombre Antonio Escuseta comenzó a denigrarlo desde el púlpito y, no contento con eso, se dirigió a su celda para encararse con él. Francisco lo acogió serenamente y escuchó su descompostura. Después, sin mediar palabra, fue hasta el brasero, cogió unas ascuas y se las acercó al visitante diciéndole: Por caridad, mi buen padre, caliéntese, porque debe sentir mucho frío. Por lo demás, nada podrá impedir que se cumpla la voluntad de Dios. Sobrecogido por el fuego que subía de las manos del ermitaño, su detractor no tuvo otra respuesta que arrodillarse, besarle los pies y pedirle perdón. En 1464, año de grave carestía, algunos obreros se dirigían hacia la llanura de Terranova para encontrar trabajo. Se encontraron a San Francisco, que iba a Sicilia. Él les pidió un poco de pan, pero ellos estaban a su vez con hambre y no tenían nada para comer. Entonces San Francisco les dijo: Denme sus alforjas, porque dentro hay pan. Así fue. En sus pobres alforjas, los obreros encontraron pan blanco, caliente y humeante, y cuanto más comían, más aumentaba. Por muchos años, nuestro santo recorrió ciudades y pueblos llevando los mensajes de Dios a las gentes sencillas y a los gobernantes. A estos les iba recordando que a cada uno le dirá Cristo en el día del juicio aquellas palabras que dijo en el Evangelio: Dame cuenta de tu administración. Todo esto hacía pensar muy seriamente a muchos gobernantes y los llevaba a abandonar la corrupción en su proceder. Ocurrió en una ocasión que tenía que atravesar en barco el estrecho de Mesina, pero como no tenía dinero para pagar el pasaje, el barquero se negó a llevarle. Entonces él se arrodilló en la arena, bendijo las olas, extendió su manto sobre el agua y, subiéndose encima, atravesó esa distancia como si fuera en un barco. Esto sucedió en presencia de muchos testigos, por eso los navegantes le invocan como protector.
A la edad de 67 años parte para Francia por encargo del Papa y deseo del rey Luis XI, quien, habiendo oído de la santidad de Francisco, esperaba ser curado por su oración. De este hecho se vale Dios para que la orden de los mínimos se extienda en Francia, donde vivió Francisco 24 años en la corte. Es así que también llega la orden de mínimos a España. Los últimos años de San Francisco de Paula no debieron ser fáciles. Hay testigos que declaran que el santo sufrió mucho a causa de algunos religiosos de su orden. A la edad de 91 años, Francisco pasó a la patria celestial el 2 de abril del año 1507. Por su fama de santidad, enseguida fue introducida la causa de beatificación y en 1519 fue canonizado por el Papa León X. Pidamos la intercesión de este santo monje que, con humildad y fe, fue capaz de introducir el Evangelio en la misma corte del rey de Francia. Padre de bondad y de todos los humildes, tú que elegiste a San Francisco de Paula y lo formaste para la gloria de tus santos, te pedimos que por su ejemplo y sus oraciones podamos alcanzar las recompensas que has prometido a los que te sirven con humildad y devoción. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nosotros, que siendo tan pequeños nos creemos y aparentamos ser más grandes, debiéramos tomar ejemplo de alguien como San Francisco de Paula. Obró por su fe y humildad múltiples milagros y recibió del Espíritu Santo luz a raudales, que lo convirtieron en profeta acreditado. Pero jamás se apropió de nada. Se consideró el último y obedeció al Papa, que lo enviaba a una corte donde no reinaba Dios, teniendo que abandonar su amado convento. El mérito de San Francisco de Paula fue vivir para ser el más pequeño, ejercitándose continuamente en la caridad, una palabra que hizo grabar en sus conventos para que los monjes nunca lo olvidaran. San Francisco de Paula, Ruega por nosotros.